En Aragón Radio, de Puertas al Campo. Carlos Espatolero. Buenos días, bienvenidos al sexto monográfico Lo que pasa en el campo, que organizamos desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, desde el programa de Puertas al Campo, y en el que en esta ocasión vamos a hablar del presente y futuro de las razas autóctonas de Aragón y de su investigación en su mejora genética. Estamos en el marco de FIGAN, en Feria de Zaragoza, en la Feria para la Producción Animal, y hemos decidido conocer algo mejor precisamente el estado, ese presente y ese futuro, y también todas las líneas de investigación que hay ahora mismo abiertas para tratar de que estas razas no se pierdan. Si ustedes nos han acompañado en otras ocasiones, ya sabrán que lo que tratamos es de establecer un diálogo entre todos los ponentes, el de llevar a cabo una breve exposición al comenzar, para que cada uno vaya exponiendo la visión particular o la visión que desde su asociación o institución tiene acerca de este tema, y luego lo más importante siempre es poder generar ese debate y que vayan participando de forma aleatoria. Nos acompañan en esta ocasión Jesús Cáncer, él es el director del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Está también con nosotros Laura García, secretaria técnica y veterinaria de la Asociación Aragonesa de Ganaderos de Bovinos de Raza Pirenaica, ASAPI. José Manuel Macarulla, secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña. Ricardo Azón, secretario técnico de ATURA, la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churratensina, y de Aracapri, de la Aracrapi, Asociación de Ganado Ovino de Criadores de Ganado Caprino de Raza Pirenaica. Enrique Fantova, él es el director técnico de Ovia Aragón Grupo Pastores, y está también con nosotros José Antonio Domínguez, gestor de negocio agrario en Ibercaja. Por comenzar, ha pedido el turno de intervención. José Manuel Macarulla ha decidido ser el primero en comenzar y dejar ese primer retazo, esas primeras pinceladas del tema que vamos a tratar en los próximos, ahora mismo exactamente hora y 28 minutos. Señor Macarulla, cuando quiera. Buenos días, gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Conradio, a tu programa, a ti, ¿no? la realización de esta jornada, y por supuesto Ibercaja, ¿no? Que de alguna manera apoyáis, ¿no? Desde hace días este tipo de jornadas que organiza él desde hace ya algunas semanas. Bueno, presente y futuro, ¿no? Bueno, pues el presente claro, depende por especies, lógicamente, ¿no? Depende de las especies, pero el presente y el futuro no es malo en general en nuestro mundo, ¿vale? Creo que tenemos un futuro muy prometedor. Es cierto, lo que pasa es que necesitamos algunas ayudas y algunos mecanismos por parte de las administraciones, ojo, y de nuestras casas también, nuestras casas de ganaderos y lo que somos los trabajadores. Tenemos que hacer seguramente algunas cosas más, ¿no? de lo que hemos venido haciendo, sobre todo en intentar dar algo más de visibilidad a lo que hacemos, al patrimonio que gestionamos, ¿vale? Yo siempre comparo nuestro patrimonio genético con por ejemplo, la Catedral Románica de Roda di Sávena, que tiene más de 1000 años y que nadie entiende que sea lo mismo. Bueno, pues es lo mismo. Nosotros llevamos 10.000 años, no más de 10.000 años, ¿no? Dar esa visibilidad y, por último, pues intentar trasladar nuestras diferentes producciones en función de las especies a la sociedad, a los consumidores, que quizás esa es la parte más complicada por muchos motivos que seguramente hoy tocaremos. Hablaremos de ello, hablaremos también exactamente de lo que se está trabajando en cuanto a la mejora genética y el mantener también las razas, en este caso esa raza bovina parda de montaña. Señora García, desde SAPI. Hola, buenos días. Bueno, gracias por contar con la Pirenaica. Y bueno, pues el presente, bueno, en principio, claro, a las razas autóctonas estamos con ganadería eminentemente de extensivo, y el presente del extensivo, pues yo en principio veo que las ganaderías en general, y lo sabe Jesús, están bajando bastante. En toda España, en Francia, se está viendo un descenso de nodrizas bastante fuerte, y quizá pues ese punto tendríamos un poco que valorar, a ver de qué manera podemos animar a la gente joven para que se meta en la ganadería, ¿no? Sobre todo en la ganadería extensiva, y bueno,
y poner en valor lo que estos animales hacen en el medio ambiente, tanto con el tema de extinciones de incendios y tal, que está muy en boga, pero al final no se está haciendo nada, y ayudar un poco, bueno, estoy con él, y ayudar un poco a que estas ganaderías pues tiren para adelante, ¿no? Y bueno, pues y agradeceros sobre todo el que nos juntéis aquí y podamos visibilizar que las razas autóctonas existen, aunque realmente nosotros desde nuestras asociaciones nos cuesta, porque necesitamos muchos medios para poder llevar a cabo una tarea más de comercialización y de acercamiento un poco tanto a los ganaderos como al consumidor, ¿no? Esto ya se nos sale un poco de lo que es nuestro trabajo, que realmente nuestro trabajo es hacer mejora genética y llevar el libro genealógico, que es para lo que estamos, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante el que hubiese ese arranque de las razas autóctonas, sobre todo que a la hora de que alguien se incorpore, pues que sean con razas autóctonas y tengan una serie de medidas que les den ese apoyo económico para estar con este tipo de ganado, ¿no? Gracias, señora García. Señora Zón, su visión. Adelante. ¿Está abierto? Adelante, sí. Vale, bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos una vez más aquí y sobre todo por acordarte de las razas pequeñas, o muy pequeñas. Bueno, pues bueno, yo en la línea de los compañeros, quizás echar un vistazo también al pasado. Las razas, por lo menos las que yo represento aquí hoy, pues venimos de un pasado muy negro, de estar prácticamente al borde de la extinción. Eran razas a extinguir cuando yo estudiaba, por suerte no las conseguimos extinguir del todo. Y bueno, creemos que juegan un papel importante en el territorio, en los territorios que se asientan, y que bueno, las hemos conseguido reflotar y bueno, se mantienen dentro de cierta gravedad. El presente, bueno, no es malo, pero como dicen los compañeros, pues hay un descenso muy grande de censos, de activos agrarios. Es un tema muy difícil de revertir. Y es curioso porque ahora la coyuntura, por ejemplo, económica de precios, pues bueno, yo creo que es impensable hace unos años, ¿no? Precios muy altos, casi demasiado, quizás, y sin embargo, pues las explotaciones van muy a la baja, los censos van muy a la baja, y eso también repercute, pues bueno, en nuestras estructuras, en nuestras asociaciones, tanto descensos, bueno, sostenidos en el tiempo, no muy grandes, pero vamos bajando de criadores. Las asociaciones, yo creo que bueno, tenemos apoyo suficiente por parte de las administraciones. Podríamos pedir más cosas. Yo lo que reivindico es más apoyo directo a los ganaderos. Nosotros aquí en Aragón, bueno, el otro día José Manuel, en otro encuentro parecido a este, pues expuso unos datos pues absolutamente demoledores, ¿no? Quizás estamos a la cola del planeta, ¿no? En cuanto a apoyo a las razas locales. Y luego otro punto, bueno, que yo creo que habrá que resolver es la valorización de nuestros productos. Las razas tienen que ser razas vivas, tienen que ser razas dinámicas, no pueden ser razas de museo, y eso pasa por que sean rentables, que el ganadero vea que está haciendo un trabajo que repercute en la sociedad, que tiene visibilidad. Y bueno, allí tenemos una tarea pendiente todos, ganaderos, criadores y administraciones y consumidores, por supuesto. Seguiremos hablando de ello. Señor Fantova, su turno. ¿Tiene ahí también...? Ah, sí. Tienes uno, Sí. Uno solo para mí. Bueno, buenos días, muchas gracias a Ibercaja, Aragón Radio, por contar con nosotros. Yo formo parte de un equipo que gestionamos 4 libros genealógicos. Una parte importante de la raza aragonesa que gestionamos conjuntamente con Angra, que es el libro genealógico más grande de España de ovino de carne, con unas 380 ganaderías y 277.000 ovejas. Y después 3 razas, una en protección especial, que es la Roya bilbilitana, y 2 en peligro de extinción, que son la raza cartera y la raza maillana.
Tenemos una amplia experiencia de trabajo desde 1993 que empezamos, no en todas a la vez, pero con la raza. Y aquí hay 4 pilares. O sea, hay una situación de partida que es inherente a la evolución un poco que ha tenido la sociedad, pero hay 4 pilares. Una son los ganaderos, otras son las asociaciones, otras son los centros tecnológicos, que sin ellos nosotros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada, y otra cosa son las administraciones, ¿vale? Y pues el futuro será lo que queramos con esos 4 pilares. Y aquí el tema del consumo es muy importante. Dentro de la raza aragonesa se ha hecho un trabajo muy importante con el Ternasco Aragón. El Ternasco Aragón, desde que empezó, está con los niveles de venta que tenía desde el principio, mientras que el consumo de carne por habitante de cordero y año ha pasado de 6 kilos a 1,6 kilos en los últimos 20 años aquí en España, y la diferenciación es fundamental para poner en valor estas razas, ¿no? El otro día coincidimos en la mesa redonda de Voltaña también con este enfoque, y desde luego si hay una ganadería que pueda hacer los servicios ecosistémicos que requiere nuestro territorio, es la ganadería extensiva, y el problema grande es el relevo. Señor Domínguez, cuando quiera. Sí, bueno, yo pienso que todos tenemos claro que en la mayoría, voy a hablar por razas autóctonas, el patrimonio es algo que, como comentaba con la Catedral de Roda y Sabena, pues yo te compartiría con mucho patrimonio cuando herencia, si no sabes que eso sea rentable, y perdona que empiece con la economía y seguiré con la parte sociológica luego posteriormente, porque una sin la otra pues no van a ir, no va a ser visible. Gracias. Perdón. Y yo desde la parte de vista, como economista agrario y como miembro de Ibercaja, pues nuestra preocupación sobre todo es buscar esa sostenibilidad y viabilidad de las ganaderías extensivas, porque son parte de nuestro territorio, en Aragón, tanto en el ámbito pirenaico como en las sierras turolenses, como en los secanos, con el ovino, o incluso en Badajoz, que también es incorporación, o el norte de Burgos, son tierras donde las ganaderías extensivas son clave, que hay poca alternativa, muchas veces, a veces la única alternativa agronómica es el turismo, o no agronómica, es el turismo en esas zonas, con lo cual hay que mantenerlo y sobre todo apalancarnos y, como ha dicho José Manuel y habéis nombrado todo, poner en valor económicamente y comercialmente esas razas. Señor Cáncer, cuando quiera. Bueno, yo también, buenos días, reitero los agradecimientos a Aragón Radio y Ibercaja y, por supuesto, a todos los asistentes. Yo quería enmarcar un poco el tema de las razas autóctonas en el proceso que se llevó a cabo con el Ministerio, con la Comisión Nacional de Zootecnia, en la categorización de las mismas. Nosotros en Aragón tenemos 15 razas autóctonas, de las cuales 13 están amenazadas. En realidad todos sabemos que todas las razas autóctonas lo están, pero bueno, oficialmente por criterios poblacionales están consideradas como tales. Entonces, en el proceso de clasificación, de categorización de las razas, se atendió por parte de la Comisión Nacional de Zootecnia a criterios poblacionales. Y desde Aragón presentamos planteamos, solicitamos que se tuvieran en cuenta criterios socioeconómicos también. Independientemente de que por parte de la Comisión el criterio fuera únicamente poblacional, nosotros desde nuestra comunidad autónoma presentamos un trabajo que nos pareció bastante indicativo y bastante interesante. En ese trabajo que solicitamos desde el centro, desde nuestro centro de las asociaciones, nos lo aportaron, pues se demostraba que, algo que no es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros, que más del 50%, prácticamente el 60% de los titulares de explotación, ese trabajo se basaba en cuatro o 5 criterios. Estoy hablando un poco de memoria. Uno de ellos, la disminución de ganaderías activas en la mayoría de las razas, de nuestras razas.
En segundo lugar, la edad media de los ganaderos, de los titulares de explotación, en el que se evidenciaba que aproximadamente el 55% estaban por encima de 55 años. Esto hace 2 años de esto y, por supuesto, a mejor no hemos ido. En tercer lugar, que también aproximadamente un 50 y tantos, un 60% de las explotaciones se encuentran en municipios de menos de 500 habitantes, lo cual en Aragón es mayoritario por nuestras características territoriales, pero también evidencia que si algún sector fija población en la población territorial mínima, como tenemos, es el de ganadería extensiva. Y en cuarto lugar, que la mayoría de los jóvenes que acceden por primera vez a la explotación, a la actividad agraria a través de las ayudas de modernización y demás, no lo hacen en ganadería, sino lo hacen en otros sectores agrarios. Entonces, bueno, pues es bastante claro cómo está la situación. Si les parece, hablaremos del impacto socioeconómico que tiene el mantenimiento de las razas autóctonas en Aragón. Hablaremos también de la importancia que tiene para el medio ambiente. Hablaremos también de esa labor que hacen a la hora de fijar población, pero preparando esta jornada, al igual que preparando la jornada de Voltaña, a la que tuve también el placer de asistir, documentándome, tiré de hemeroteca. Y había noticias ya que en 1999 decían que las razas autóctonas aragonesas están en peligro de extinción. Y a partir de ahí yo seguí buscando noticias y la cosa no mejoraba. Seguían diciendo las razas autóctonas aragonesas están en peligro de extinción. Yo les pregunto, y puede participar, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo están haciendo ahora mismo para mantenerse? ¿Cómo lo están haciendo para sobrevivir? Y también es muy importante y aquí nos gustan de Puertas al Campo, el hablar, por supuesto, para la gente del sector, pero tratar de dar a conocer a la gente que no pertenece al sector las cosas que pasan en el campo y por qué pasan. Y que nos cuenten también, y que le cuenten también, muchos ganaderos lo sabrán, otros a lo mejor no, pero la gente que no esté relacionada con la ganadería desconocerá cómo trabajan ustedes en el mantenimiento de esas líneas genéticas y qué tipo de investigaciones llevan a cabo. Cuando quieran, pueden participar. Bueno, en primer lugar, respecto a lo del pasado, al contrario de lo que mucha gente opina o piensa, pues a ver, el que ahora mismo estén las razas que estén en España, ¿no? No sé, son 150 por ahí, creo, autóctonas, más o menos, ¿no? 100 las que sean, el existir ya es un éxito, ¿eh? O sea, que el que no haya desaparecido ninguna en estos últimos 30 años ha sido un éxito, ¿vale? Eso es así. Y es gracias a los ganaderos y las organizaciones que intentamos ayudar a apoyar, pero sobre todo a los ganaderos, ¿vale? Porque plantear crecimientos es un absoluto error. Y si se plantean crecimientos va a ser un error que nos va a llevar al desastre, como está viviendo. O sea, no se puede vivir al margen, no podemos estar nosotros viviendo al margen de que estamos, como hemos dicho todos, perdiendo ganaderos y animales. Y si se nos va a seguir exigiendo crecer, esto va a ser un desastre, ¿vale? ¿Qué hacemos de trabajo? Pues bueno, mejora, o sea, lo que es en innovación o investigación, bueno, todos los que estamos aquí participamos en mayor o menor medida o hemos participado en proyectos de investigación, ¿vale? Solemos ir muy de la mano de los centros públicos o privados de investigación, da igual, también hacemos cosas con privados. Y es normal que estemos juntos. Ellos nos necesitan para hacer cosas y nosotros los necesitamos a ellos para hacer cosas. También tenemos trabajos, digamos, fijos, entre comillas, que son toda la cuestión de genética, de ADN, de la genómica, que también vamos haciendo poco a poco cosas, y bueno, análisis genéticos que vamos haciendo. O sea, esa parte, digamos, que es más, por llamarla más fija, más estandarizada, pero que al final es investigación también, ¿no? El trabajo que nos hacen nuestros genetistas, con informes nuevos, cosas nuevas, y eso no podemos, esa parte no se puede parar, siempre estamos en ello, mejorando. Las cosas nuevas, pues bueno, pues son lo que intentamos hacer con los centros de investigación. A veces sale de nosotros y a veces viene de ellos, depende. Señora García, desde SAPI. Bueno, a lo mejor es demasiado largo hablar de qué hacemos en mejora genética. No, pero yo creo que tampoco, no quiero pecar de soberbia, pero igual no se habla muchas veces sobre esto. Ya. Ahora que tenemos oportunidad, pues vamos a aprovechar. Vamos a difundir el podcast, vamos a difundir el canal de YouTube.
vamos a aprovechar a hablar de un tema del que no se suele hablar habitualmente, o la verdad es que tampoco en la emisión nuestra de directo de Puertas al Campo tenemos ese tiempo que tenemos. Ahora sí que, cuando quiera. Bueno, pues desde el Pirenaico, que es lo que yo estoy llevando, nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional de Pirenaico. Llevamos el libro genealógico a través de una base de datos que es conjunta para todos. Entonces, todas las vacas pirenaicas que están registradas en España están bajo el mismo libro. Luego ya cada comunidad autónoma, pues somos, con nuestras asociaciones, somos los que vamos aportando toda esa información para poder llevar en condiciones el libro. ¿Qué exigencias hay para estar dentro de una asociación? Primero, que las vacas estén registradas ya como pirenaicas, ¿vale? Porque tenemos datos de hace muchísimos años. Hay que tener en cuenta que el Pirenaico fue el primer libro genealógico que se creó en España, en el País Vasco, si no recuerdo mal, en 1905 o 1906 o por ahí. Y bueno, pues a partir de ahí pues se han ido haciendo cosas. Tuvimos una regresión muy fuerte en los años 60, pero luego gracias a los apoyos de la administración pues se pudo empezar a intentar rescatar esta raza que se estaba perdiendo por la entrada de razas foráneas, sobre todo en la zona nuestra de Aragón. Bueno, eran razas con un punto de leche, de carne-leche, y en esos momentos aquí en España pues hacía falta ese tema para poder sobrevivir, ¿no? Dentro de nuestro trabajo de mejora genética, pues nosotros lo que hacemos es coger los datos que nos pasan los ganaderos del peso al nacimiento de los animales, porque es importante tener esos datos para poder saber si tienes animales que te puedan dar problemas de partos o te puedan dar algún tipo de problemas, o animales excesivamente pequeños que no sean efectivos para poder sobrevivir. Y luego cogemos datos de pesos al destete cuando destetan las vacas. Pues eso, cogemos los datos del peso al destete, y estos datos nos dan una serie nos dan un poco qué te está dando esa madre, y cómo es capaz esa madre de poder criar un ternero en condiciones y con una ganancia media diaria buena, ¿vale? Aparte hacemos calificaciones morfológicas, eso es mucho más largo, ¿no? Sobre todo lo más importante en las calificaciones, desde mi punto de vista, es el tema de las ubres, buena conformación de ubres, pezones bien ajustados a su tamaño, aplomos, me refiero pues eso, que tengan las patas bien aplomadas, que se asiente bien las patas, porque son animales que luego tienen que salir al campo, tienen que salir en extensivo y tienen que buscarse la vida, tanto en los toros como en las hembras, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos datos los revuelven nuestros genetistas, todos los datos que nosotros cogemos en campo, y creamos una serie de índices genéticos. Unos índices genéticos compuestos, y estos índices genéticos son los que luego nos van a dar ese valor de que un animal es mejorante o empeorante dentro del estándar racial. Entonces, cuando los ganaderos toman decisiones de dejarse animales para vida, pues nosotros intentamos que esos animales, a papel, mirarlos y decir, bueno, estas novillas van a ser mejorantes con estos toros, porque hacemos acoplamientos con los toros que son mejorantes, y bueno, y luego ya pues por la vista, ¿no? Hay veces que tienes datos de animales que a lo mejor las madres son muy buenas, o las abuelas o tatarabuelas, porque realmente un animal lleva toda la carga genética que viene de atrás. Y además esas índices son movibles todos los años, porque cada año se van cogiendo nuevos datos, y pueden bajarle los datos a la novilla o subirlos, ya dependiendo un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa labor es muy interesante, sobre todo en las ganaderías, ya que son de venta de animales para vida, porque lo que hace es mejorar un poco el resto de explotaciones, vendiendo sobre todo el tema de los toros, y bueno, y contando también con un centro de testaje en Movera que nos está apoyando fantásticamente, y en donde nosotros podemos sacar algo de mejora, ¿no? Señor Azón, en su caso, bueno, no creo que varía mucho, en algunos aspectos será muy similar. Varía. Sí. ¿Varía mucho? Sí, venga, vamos ¿Cómo hay que contarlo? Vamos a aportar revisión aquí, ¿eh? Bueno, ya que hemos sacado el pasado a colación, pues bueno, yo me vuelvo ahí al pasado. Dices que en el año 90 y tanto ya se habla de razas
en peligro. Bueno, el problema es que quizás en aquellos años, en aquellos últimos 90, se hablaba de razas, pero si tenía demasiada poca información. Se hablaba un poco a ojo, ¿no? Había pocos trabajos de campo fiables, con censos, bueno, había censos bastante descabellados por ahí, ¿no? Pues todo lo que tenía pintitas negras en la cara eran churras tensinas, ¿no? Pero luego el día que llegabas, resulta que no había ningún rebaño en puro, no había machos. Bueno, eso es lo que nos encontramos. Nosotros con la churra tensina empezamos a trabajar en el año 1995. Bueno, en 1995 creo que ya se creó la asociación con 4 o 5 socios y 1.500, 1.700 cabezas. Entonces, bueno, pues hoy no estamos bien, pero bueno, estamos 26, 27 socios y estamos unas 10.000, 11.000 ovejas registradas, ¿no? Otro ejemplo, bueno, pues con la cabra pirenaica. La cabra pirenaica también empezamos en el año 2000, pues bueno, trabajando con la tensina, pues ya veíamos que la cabra del país, pues es que no quedaba por ningún lado, por lo menos con características raciales un poco definidas, ¿no? Entonces, con la cabra pirenaica en concreto empezamos también sobre el año 2000 y creo que empezamos con unas 200 cabras y 3 o 4 o 5 ganaderos. Eso sí que verdaderos entusiastas de la raza, porque muchos incluso eran ganaderos aficionados, a lo mejor eran agricultores, pero tenían una pequeña cuadrilla de cabras, cosas de estas, ¿no? Y bueno, pues hoy no estamos tampoco mucho mejor, pero bueno, estamos 20 y tantos socios, tenemos 2.000 y pico cabras controladas y estamos presentes en 5 comunidades autónomas. Bueno, con casos interesantes, sobre todo en Navarra y en Cataluña, con bastante crecimiento. Y en algunos casos con pequeñas queserías artesanales de nuestra raza, que realmente es lo que nos motiva, ¿no? El que se estén sacando productos y se están poniendo producciones diferenciadas en el mercado, ¿no? Esta semana que estamos, le ha llegado la licencia de actividad de un ganadero nuestro de toda la vida, de Navarra, de pirenaico, no profesional, pero su hija se queda en casa con las cabras, ha aumentado y han montado una quesería, ¿no? Pues estos son los temas que nos llenan un poco de orgullo, ¿eh? Ahora Navarra están montando también una feria de razas autóctonas que nos han invitado y sobre todo con el punto central de las producciones. Bueno, esto es lo que echamos un poco de falta en Aragón, ¿eh? El que pueda haber estas pequeñas iniciativas, no sabemos por qué no las hay, si solo por que a los ganaderos no se quieren pringar o porque les falta algo, falta apoyos, falta ánimos, ¿no? Y bueno, entonces nuestro trabajo principal ha sido más bien morfológico, ¿no? Nosotros, lo que te decía, en churra tensina, pues llegamos a estar prácticamente sin machos en pureza, con rebaños muy mestizados. Entonces fue una labor casi de apostolado por ahí, primero haciendo ver a los pocos ganaderos que quedaban con este ganado el interés que tenía la conservación de sus animales, en muchos casos proporcionándoles machos o proporcionándoles los contactos donde podíamos conseguir animales de calidad. Y bueno, pues ha sido una labor artesana desde el principio. Y con la cabra pirenaica por lo mismo, casi comprando ejemplares a gente que no quería seguir para colocárselos a otros ganaderos con interés. Entonces, este ha sido nuestro trabajo en los últimos 30 años, casi una labor de apostolado. Entonces, ahora a este nivel estamos mucho mejor, con datos fiables, con asociaciones sólidas, consolidadas, con socios serios que están aportando datos, que están haciendo trabajo de seguimiento. Bueno, para que podáis tener una idea, nosotros cuando empezamos con la cabra pirenaica, según los censos oficiales, era una raza de fomento, no sé cuántos miles y miles y miles de animales había. Y cuando llegas al campo a patear las explotaciones, pues no estaban por ningún lado, ¿eh? Entonces, nuestro trabajo ha sido principalmente de homogeneizar estos rebaños, estandarizarlos, porque claro, para el ganadero, pues las cabras de toda la vida, pues yo he mezclado, ahora me gusta esta blanca, la pongo, tal, pero son las de casa, ¿no? Bueno, pues no, vamos a ir reconduciendo esto pues a caracteres raciales y vamos a conservar pues este tronco pirenaico que nos ha llegado y bueno, pues eso es un patrimonio, ¿no? Que vamos a ver si le sacamos partida. Señor Fantova, desde Oviedo Grupo Pastores. Bueno, voy a tratar de aportar un poco algo que sea un poco complementario.
Nosotros, la clave del proyecto de selección nuestro en las razas en las que trabajamos es principalmente el margen de mejora que tenemos en esas propias razas. Y ahí es un tema de rentabilidad que comentaba antes José Antonio. El margen de mejora que tenemos en todas es mucho, ¿vale? En nuestro programa de mejora genética en la raza aragonesa, hasta hace, por ejemplo, 2 años, estábamos llevando un programa de transferencia de embriones con el CITA, porque tanto el CITA como Movera como el INIA, el Departamento de Mejora Genética, para nosotros ha sido fundamental. Esa mejora, nosotros tenemos una función de beneficio que actualizamos cada 5 años, en los estudios de gestión técnico-económica, y nos centramos principalmente en la mejora de la fertilidad, que son partos por oveja, y la prolificidad, que son corderos por parto. Por ejemplo, en la raza, la media que tenemos de prolificidad en toda la población son 1,38, o sea, cada 100 ovejas, 38 nos paren de 2, simplificando el tema, porque también hay algún parto triple. Las hijas que tenemos de inseminación, que hemos realizado nosotros en la parte nuestra, más de 160.000 inseminaciones, en los partos por ovejas 1,57, y tenemos más de 30.000 en la población. Y después, a raíz de todo el programa de transferencia y de mejora, pues conseguimos la localización de 3 variantes de prolificidad, que estamos trabajando con una. Una es el ROA, que nos mejora 0,35 corderos por parto. Las 28.000 ovejas ROA que tenemos en el programa, su prolificidad media es 1,75 corderos por parto. Cada 100 nos paren 75. Todo esto sin cambiar el sistema de explotación. Pero claro, dices, bueno, ¿y qué pasa con la maillana, que son una docena de rebaños y 6.500 ovejas? Pues es que en la maillana, sin cambiar el sistema de gestión, pues la población, por ejemplo, tiene una prolificidad de 1,33 corderos por parto, 1,33, y las 100 mejores ovejas tienen 1,74. Y son animales que cumplen el estándar racial, que están en el rebaño, que llevan esa gestión. Y claro, en la maillana lo que nos preocupa es mantener la raza, principalmente, pero los ganaderos tienen ahí un margen de mejora importante. El mejorar la fertilidad, por ejemplo, y la prolificidad, si mejoramos un 10%, repercutimos un 60% el margen bruto que tenemos por oveja. Eso, con la situación de precios que tenemos ahora, pues es un cambio muy importante, ¿vale? Y en ese acompañamiento también hacemos un gran esfuerzo con los ganaderos y poniendo el valor la actividad esta, el resultado este. Señor Domínguez. Bueno, a mí voy a contar 2 temas rápidos y anecdóticos. Ayer estábamos con una visita con unos compañeros de Ibercaja por la parte de las ganaderías y me preguntaba un compañero, un alto directivo, que vino a ver... Aprovechamos para demostrarle la potencialidad del sector ganadero y agrícola dentro de la entidad, y me preguntaba por los árboles genealógicos. Digo, pues si la foto del animal, que es lo que a veces muchas veces se viene por una aproximación de eso, digo, el valor del genotipo del patrimonio es lo que marca la realidad. O sea, los profesionales que están viendo el árbol genealógico saben, entre comillas, de qué estamos hablando, y eso ha sido un poco la labor que, sobre todo. Otro tema que quería, y me recordáis de mi faceta incluso de los 90, cuando Ricardo recordaba en los 90, cuando estábamos en Cogullada, y las actividades en el ámbito de las ganaderías, se ha evolucionado mucho en muchas de ellas, y yo sobre todo lo que está más en peligro de extinción, y lo habéis nombrado todos, es los ganaderos. Quiero decir, lo que sí tenemos es un tema, y quería retomar con otra faceta que estamos ahora trabajando, incluso con Amonso no la conocía, pero con el Ministerio y con Carolina, que es el ámbito del relevo generacional, y yo desde aquí estamos intentando que quede claro los itinerarios de cómo llegar a ser un ganadero, gente que empieza de cero, qué itinerarios financieros que tener más allá de las primeras ayudas de incorporación y demás, cómo utilizar instrumento financiero, que es una herramienta importante en el cual, en el ámbito de captar. Y yo pienso que esa forma de trabajar en relevo general de precisión con planes específicos tendría que estar integrado también en la asociación, aunque vuestro objetivo inicial no era ese. Y habéis pasado de
del mantener el patrimonio genético a tener que ser el motor de dinamización económica de la propia raza y de eso. Con lo cual yo pienso que desde aquí y desde la parte que me tocó también del CITA, que fue la colaboración con todos vosotros, desde García Pollera y desde demás, y también desde ahora, desde esta faceta, que yo pienso que el gran reto que tenemos es relevo generacional. Tenemos un patrimonio precioso y tenemos que hacer que la gente pueda ganar la vida con eso. Y esa es un poco mi visión rápida, y siendo el más ignorante de las ganaderías extensivas de toda la mesa, pero bueno. Señor Cáncer. Bueno, yo trabajo en el centro competente en materia de zootecnia de Aragón. ¿Por qué? Porque el centro de transferencia integra el antiguo centro de selección y reproducción animal, el antiguo Censira, y ese es el motivo. Entonces, bueno, el antiguo Censira de Movera hace muchos años era el referente en vacuno lechero de la zona noreste, y ahora, bueno, ya desde hace muchos años trabaja con las razas autóctonas. Entonces, esa es una evolución, pasar de una raza, bueno, ajena a lo autóctono a trabajar básicamente en lo autóctono o únicamente en lo autóctono, en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto cómo los libros genealógicos se han ido, los programas de cría, pero los libros genealógicos en concreto, en su momento se iban constituyendo a partir de caracteres raciales, morfológicos, y actualmente se basan en criterios claramente genéticos, en filiaciones, etcétera. Es uno de los puntos en los que estamos insistiendo. Es otra evolución. Yo muchas veces digo que personas ajenas a nuestro sector, si estuvieran en jornadas técnicas nuestras, se sorprenderían mucho de la calidad, de la tecnificación en la que se mueve el sector ganadero, y el sector concretamente de las razas y de los programas de cría. Claro, a veces nos planteamos, por el tema del relevo, tal y cual, igual estamos llegando un poco tarde en el sentido de lo envejecido que está el sector, pero lo que está claro es que si no vamos con tecnología no vamos a avanzar. Estamos yendo con tecnología, me gustaría hablar, y ahora abrimos el turno de participación al que quiera participar, y vayan ustedes también interactuando. Estamos manejando la tecnología, y sobre todo yo me quedo con algo que ha dicho el señor Fantova también, que creo que es importantísimo para el ganadero, para cualquier empresario, que son esos márgenes de mejora. ¿Cómo trabajamos en ambos sentidos? ¿O cómo se está trabajando? ¿Cómo consideran ustedes que se debería trabajar en ambos sentidos? ¿Yo? Bueno, hablaré ahora un momento, pero le quiero contestar algunas cosas que ha dicho él de la economía, ¿no? En primer lugar, lo de los jóvenes. Pues claro que es un problema, la generación es un problema gravísimo que tenemos. En nuestro subsector ganadero porque en el porcino, eso entran, salen, no hay problema. El porcino se instalan todos, no hay problema. El problema es el nuestro. Y sobre todo, y cuando ves, bueno, nos costó 3 años solucionarlo, pero claro, cuando el propio gobierno de Aragón, en su día, pagaba más dinero por una incorporación de un joven a una raza extranjera que a las autóctonas de aquí, pues dice, ¿dónde vamos? Esto es así. Nos costó, insisto, 3 años cambiarlo. Hablo de vacuno, ¿eh? Yo trabajo en vacuno, ¿vale? Bueno, pues, y no lo entendían. O sea, es curiosísimo, ¿no? Entonces, nuestro mundo, por eso digo antes de que el mantener los censos es un éxito. Si se han incorporado, 100 ganaderos de vacuno extensivo con vacas en Aragón, pues seguramente, también algún dato tendrás tú, con razas autóctonas habrán sido 3 o 4. Y eso, entre otras cosas, es culpa de que, claro, si me dan 200 euros más por un animal en la incorporación, pues coño, pues meto lo que yo llamo chatarrería francesa, y ya está. Y punto, ¿vale? Y respecto a la economía, al sostenibilidad, no es así, no es una anécdota, es cierto, ¿eh? La sostenibilidad económica, claro, pero nosotros somos bienes públicos, José Antonio, y los bienes públicos se financian con fondos públicos, ¿vale? ¿Les parece a ustedes que el Parque Nacional de Ordesa está así bonito porque vino Harry Potter y lo hizo así? O el parque donde es Julio, ¿verdad?, de los valles occidentales. No, señor, porque estamos humanos, animales desde hace 10.000 años o más, y la flora, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos un problema grave de rentabilidad por precios. Nuestras razas no son competitivas. Nosotros no podemos competir con otras razas. Es imposible.
Por eso nuestros ganaderos en muchos casos, en vacuno, por ejemplo, cruzan con machos, sobre todo extranjeros. En consecuencia, aquí no se ha de compensar. Eso se llama lucro cesante, eso está inventado. En la PAC existe, ¿vale? Que de eso hablaremos. El famoso lucro cesante tenemos que hablar también, si no te importa. ¿Vale? Pues lo tenemos apuntado, pero ahora estamos con esa ¿vale? Márgenes de mejora y también cómo se está trabajando en la tecnología a la que hacía referencia el señor Cáncer. Lo dejo a los tecnólogos, eso más. Quien quiera. Quienes quieran. Bueno, a ver, tenemos... Yo les recomiendo que el micrófono cojanlo y no lo suelten, que también es de la administración, que es una radio pública. Ustedes ya aprovechen, ya que pueden coger ahí algo público. Tenemos tecnología que en los últimos años nos ha sido muy útil en las ganaderías para gestionar mejor los rebaños. Nosotros en particular, en lo que es ovino de carne y extensivo, aquí en el noreste español tenemos el problema del pastoreo conducido. Entonces nos ha ayudado a continuar en las ganaderías, pues desde el pastor eléctrico, los cercaos fijos, ahora el GPS lo estamos utilizando en muchas ganaderías, en muchas áreas de pastos, las ovejas están geolocalizadas y tenemos el control parcial. Siempre que hay comida, todas estas herramientas nos son muy útiles para darnos un poco más de dignidad en el trabajo, porque estábamos hablando antes de la rentabilidad y la otra es la calidad de vida, ¿no? que tenemos que tener algún tiempo de ocio, algún fin de semana, algún esto. Entonces, desarrollos que se han hecho, pues comederos al libitum y todo esto nos han ayudado a mejorar la gestión. En los propios libros genealógicos, nosotros, por ejemplo, en las ganaderías de raza, nuestras de 300 ganaderías que tenemos, 302 ganaderías que tenemos en el programa, pues hay 180 que utilizan el lector SIRA, que cuando leen la oveja les dice el valor genético que tiene, la edad que tiene, los últimos partos, los corderos que se le han muerto en su vida productiva, o sea, pueden acceder a todos esos datos. Y eso son muy importantes pues, para tomar decisiones en ese momento. El tema de la tecnología yo creo que es un tema que es una oportunidad. No nos resuelve el problema grande de la propia rentabilidad y no nos resuelve el relevo, porque en la propia rentabilidad no ha habido prácticamente ninguna política que nos haya tenido con la ganadería extensiva un trato especial. O sea, estamos hablando desde el desacoplamiento, estamos hablando desde los ecoregímenes de pastoreo que son recientemente, desde las ayudas asociadas, desde los agroambientales, siempre hemos ido en precario y muchas veces sin podernos, o sea, cumpliendo todos los requisitos, cumpliendo todos los planes estratégicos y los que tiene la Comunidad Económica Europea en relación a la biodiversidad y tal. Muchos no se pueden hoy beneficiar de esa labor que hacen, ¿no? Y esto nos compromete pues, de una forma muy importante. Bueno, sobre tecnología, en nuestro caso, yo ahora estoy observando con las nuevas tecnologías de vallados virtuales que ahora se están poniendo muy en boga. Por lo menos en el vacuno, muchos ganaderos ven una manera, primero, de cumplir con las áreas que necesitan de extensivo, con la PAC, pero luego se están dando cuenta que realmente están siendo muy útiles, porque no tienes que vallar físicamente las hectáreas, puedes meter las vacas en zonas de sotobosques en las que pueden buscarse muy bien la vida durante el otoño y parte del invierno, antes de subir a puerto. Y bueno, pues a lo mejor hay zonas en las que se podría meter ganado, pegando un buen arranque con los vallados virtuales, porque ahora mismo es lo que ellos más están demandando. Y también esto les da mucha calidad de vida, porque ya no tienes que estar subiendo continuamente a ver los animales, los ves con el móvil y tal. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, estamos defendiendo mucho las razas autóctonas, tal, pero mientras el sector agroalimentario no lo tengamos al lado y un ganadero, cuando se ponga razas autóctonas, realmente vea que va a tener su producto bien vendido, con calidad y además con un plus, que además se lo merece, porque todos sabemos
que la calidad de carne de una raza autóctona está muy por encima de muchas carnes que vienen de fuera. Y esa diferenciación, hemos hecho miles de marcas, miles de cosas, pero al final no se nos ve. La gente, el consumidor no pregunta, oye, pues esto es una raza autóctona, Nos ha ayudado mucho el sello del Ministerio, pero yo creo que llevamos mucho lío y lo que hace falta es que eso, al chaval que se meta, le dé ese plus y esa seguridad de que yo me meto con vacas de tal raza o con ovejas o con lo que sea y voy a poder comercializarlo. Quizá Oviedo Aragón lo tiene, ellos lo tenéis mucho más fácil porque lo tenéis todo integrado, pero el resto lo tenemos un poco disperso, cada uno vende donde puede y al final nuestros terneros se revuelven con todos y no hay diferenciación. Señor Azón. Bueno, yo la verdad es que tampoco puedo aportar mucho más en este tema. Las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho y están ayudando a mantener gente en el sector. Y por nuevas tecnologías hablo, como decía Enrique, pues simplemente de las redes eléctricas y el pastor eléctrico. Porque, bueno, estábamos, al menos el ovino extensivo, yo bromeo muchas veces, la mayor innovación era el gancho hasta hace pocos años, desde el neolítico. Poco había cambiado. Entonces, bueno, pues un sector que es muy dependiente del pastoreo conducido, con los problemas que tenemos ahora de maniobra de obra en las explotaciones, con montes muy embastecidos, donde antes se podía cuidar todo el invierno un rebaño, pues ahora son montes perdidos absolutamente. Pues gracias a las redes eléctricas, pues hay ganaderos que siguen en la actividad, porque no se exige estar todo el día con el ganado, mientras pueden aprovechar praderas. Los GPS, pues al menos sabemos dónde tenemos las ovejas. Yo antes de venir aquí tengo que correr, por un ejemplo, pensaba que salía con tiempo de casa, pero no, se me habían salido del cercado. Bueno, esto ayuda mucho. Y bueno, los GPS incluso nos han ayudado a demostrar a la Administración que las ovejas o las vacas no solo pastan en praderas de regadío verdes llanas de alrededor de las ciudades, que pastamos otras cosas, laderas, monte bajo, cerrado, abierto, y ahí nos ganamos la vida y somos una herramienta fundamental en la conservación de espacios. Bueno, en algunos sitios nos han subido, con poco resultado, sí. Y tampoco tengo mucho más que decir. Bueno, el tema de la información de nuestros propios rebaños. Los ganaderos creen que saben mucho, a ojo, las conozco todas, cada cordera sé de quién es, pero eso luego en la realidad no es así y hay mucha información necesaria para la gestión económica de un rebaño, una gestión solvente, viable. Entonces, pues ahora con los lectores, que llevamos muchos años ya con la identificación electrónica con bolo ruminal o electrónica, con los lectores, los ganaderos que toman los datos, claro, para que te revierta información tienes que tomarla, tampoco todo el mundo quiere hacerlo, aplicaciones que te gestionan esos datos. Pues ahí hemos avanzado muchísimo en poder saber cuáles son las mejores ovejas de los rebaños, dónde apretar para distribuir machos, cuáles son las ovejas que nos están fallando. Todo eso lo estamos haciendo pues a una escala mayor o menor, pero creo que lo estamos haciendo todos y esto está repercutiendo en beneficio económico de los ganaderos y en mantenimiento de activos en los sectores. Evidentemente nuestras razas pequeñas, como decía José Manuel, pues no somos las más rentables, a grosso modo, pero igual sí que somos las únicas rentables en determinados territorios y con determinados manejos. Yo no creo que nuestros ganaderos mantengan estas razas por amor al arte. Las tienen porque funcionan. Y me decía hace poco un ganadero que ha ido aumentando mucho con una de las razas que trabajamos y dice el que habla mal de ellas que no la conoce. En concreto con la churra tensina, pues son ovejas muy duras, muy criadoras, recogen muy bien los corderos. Pues todo eso es trabajo que te ahorras en las explotaciones porque tienes que ir por ahí amamantando corderos y tal. Entonces los ganaderos tienen estas razas en determinados territorios porque son las que funcionan. Y habría que ayudarles un poquito más, pero creo que algunos no tienen muchas más opciones más que en todo caso cerrar la puerta, porque el introducir mucha mejora genética pues en esos entornos quizás no cabe. Señor Cáncer. Sí, estamos hablando de tecnología, de trabajo técnico,
Bueno, una raza pura no tiene otro sentido en su avance que la selección. La selección no es rápida, ojalá lo fuera, no lo es. Los caracteres que cada asociación, que cada raza decide en su programa de cría, pues bueno, no son seguramente los más heredables, pero no son los que son. Es decir, no nos podemos ir a un programa de selección por el hecho de que la heredabilidad sea muy alta, sino nos vamos a un programa de selección pues porque es lo que necesita esa raza. Estamos trabajando desde caracteres de prolificidad, como decía Enrique, caracteres maternales, por supuesto con formaciones cárnicas, eliminar respectivamente en el ámbito de cada raza, eliminación de alelos de genes indeseables, bueno, cada cual en su ámbito. Entonces, con estos parámetros iniciales, en nuestra actividad de selección, bueno, pues somos un eslabón. Empezamos nosotros los programas de inseminación artificial, por ejemplo, en nuestro centro, bueno, aunque los elaboramos las dos y tal, aquí están mis compañeros que están en ello, a los que agradezco su trabajo, son muy pocos y se multiplican. Bueno, ¿los iniciamos nosotros? Bueno, técnicamente sí, pero anteriormente todo viene de la asociación. O sea, nosotros actualmente estamos trabajando en un eslabón que no tiene sentido si no empieza en la asociación, si no continúa con nosotros y vuelve a terminar en la asociación, en definitiva en el ganadero. Nosotros no analizamos, o sea, no obtenemos productos reproductivos de un animal sin más. Los obtenemos a partir de un animal seleccionado por cada asociación y evidentemente muy seleccionado por la asociación. Nosotros en nuestro centro solamente tenemos reproductores selectos y con ellos trabajamos. A partir de ahí, ¿cómo trabajamos? Con las valoraciones genético-funcionales, los testajes, lo que entendemos por testajes, que tienen que ser los futuros reproductores, y luego la inseminación artificial. Hablaba Ricardo ahora de que probablemente en su ámbito tan pequeño igual a mejorar los avances con inseminación y tal no están todavía muy implementados, ¿no? Bueno, pues desde luego la inseminación artificial es lo que nos garantiza la seguridad de que estamos eligiendo al reproductor, y luego dentro de lo que cabe que avanzamos un poco más rápido dentro de las limitaciones que tenemos en ese avance de los programas de selección. Y como tal hay que continuarlo y ampliarlo en la medida de lo posible. Ahora sí que les voy a pedir, ahora llevamos exactamente 52 minutos, no queremos pasar de la hora y media, no lo hemos hecho en ninguno de los monográficos, y les voy a pedir que tengan el micrófono en la mano porque quiero que participen ya de una forma más dinámica, más que nada porque quiero coger el guante que ha lanzado el señor Macarulla de ese lucro cesante. Hablaremos luego de relevo generacional, hablaremos también de ganado y hostelería, la relación, tema que quedó ahí pendiente en esa charla en Voltaña, pero ha lanzado usted el guante, el lucro cesante y esos márgenes de mejora, señor Macarulla. Y les digo, pueden participar cuando lo deseen. Bien. He dicho lo del lucro cesante en colación. Además, aquí hay dos administraciones, que es la de Aragón y la de Ministerio en Madrid, en particular para sacar el tema de los diferentes apoyos públicos que tenemos en Aragón, en Madrid o en otras comunidades autónomas, ¿no? Y que es curioso el disparate absoluto que hay en España como ha dicho Ricardo, vamos a centrarnos en los apoyos a los ganaderos, el disparate absoluto que hay en España de los apoyos a los ganaderos. ¿Vale? En un sitio son 50, el otro son 200, el otro son 130, el otro 400. Y dices, ¿por qué? Bueno, pues en función de cálculos muy sui generis, ¿vale? Y voy a dar un ejemplo. Aquí, claro, lo que más conozco es el de Aragón, lógicamente, ¿no? De cálculo de lucros cesantes. La actual programación del PEPAC de Aragón es 2023-2027. Pues los cálculos del pago que cobran nuestros ganaderos en Aragón están hechos de 2016 y 2017. Es una contestación que me hizo oficialmente la consejería, ¿eh? Entonces le digo, oye, ¿y os parece razonable que se calculen así? Bueno, pues es lo que hay.
Otra cuestión de lucro cesante. Hace poco ha habido una modificación del PEPAC aquí en Aragón, del PDR, de 2 intervenciones ambientales, ¿verdad?, relacionadas con razas. Una es la propia de razas amenazadas, la 6505, y otra es la de bienestar animal, la 04, en la cual pues los anteriores programadores hicieron los cálculos también, que en la de bienestar animal resulta que están sobrando más de 3 millones de euros, ¿vale?, y en la de razas 600 y pico mil euros. Y bueno, y dices, bueno, pues en algún momento a alguien se le puede ocurrir en la consejería hacer una propuesta para mejorar las 2 intervenciones. Pues no. Y lo tienen por escrito, presentado, hace días. No, van a coger ese dinero y se lo van a llevar a otro lado. Cuando hay deficiencias gravísimas, que, por ejemplo, las razas más pequeñas, como dice Ricardo, llevan cobrando lo mismo hace 22 años. Bueno, ¿vale? O sea, es lamentable. Mi raza, que está en un nivel de amenaza, está cobrando menos que otras razas en el mismo nivel de amenaza y que cobran más. O sea, un disparate absoluto, que ya veremos cómo acaba, también lo digo, ya veremos cómo termina. Pero esto no puede ser. O sea, tenemos que trabajar todos de manera un poco más homogénea. Bueno, yo no puedo decir más que apoyar lo que comenta José Manuel. En nuestro caso, bueno, el otro día les puso cifras muy interesantes. En algunos países de nuestro entorno estaban hablando de 350 euros por UGM por las razas amenazadas. Y bueno, en Aragón, que estamos a la cola de todo, estamos con 122. Bueno, pues alguien del gobierno aragonés me dijo que, bueno, que no nos quejáramos tanto, que habían subido 1 euro, de 121 en el anterior programa a 122. Bueno, esos 120 euros los llevamos cobrando desde el año 90 y no sé cuántos. Antes del euro, ya eran pesetas, eran 20.000 pesetas por UGM. Bueno, puestos en pesetas actuales, pues eso, bueno, pues estamos hablando de 70 euros, 70 euros. Y bueno, pues no es suficiente, no es un aliciente. Los ganaderos que están, ya están. Vamos a tener el problema del relevo en unos años. Para muchos está siendo su última PAC. Y bueno, no hay medidas que incentiven a la entrada, ya no solo con nuestra raza, sino en general, ¿no? Pero bueno, si hubiera un aliciente con las razas en peligro, pues probablemente, o las razas autóctonas, pues probablemente tendríamos un poco más de interés por ellas. Luego, yo con José Manuel muchas veces hemos discutido, ya no solo es cuánto, sino cómo. Porque, bueno, sabemos que estas ayudas están moduladas, que hay tramos. Bueno, no tiene ningún sentido que te den un dinero residual a partir de las 2.000 ovejas. Pues bueno, si eso no va a cobrar, ¿no? Nadie, por eso se pierden los recursos. Mete esa pasta en el primer tramo, que es el que está todo el mundo, hace un primer tramo potente, interesante, pero no, nadie, es el mismo programa desde hace 20 o 30 años, con los mismos importes, con los mismos criterios. Y bueno, nadie toca nada. Venga el gobierno que venga, nadie toca nada, ¿no? Entonces no sabemos, hemos presentado propuestas, hemos hecho cálculos, hemos hecho las simulaciones con distintos importes, con distintos tramos, con tal. Nada, no hay respuesta y aquí seguimos. Bueno, no es llorar, pero es que es una realidad muy triste. A ver, lo que está claro es que el tema de las ayudas forman una parte importante para que al final ayude al ganadero a hacer ese trabajo de mejora que puede mejorar a la vez su explotación, ¿no? Eso está claro. Y aquí pues estamos todos en precario, o sea, las razas en peligro de extinción, porque los importes en ningún momento pues llegan a ser suficientemente estimulantes para que yo elija este trabajo de mejora en esta raza, porque tengo que hacer ese trabajo de mejora para percibirlas. Y después las razas que somos mayoritarias de fomento, por ejemplo en la raza aragonesa tenemos un importe diferencial muy pequeño en la ayuda de bienestar animal, que escasamente cubre unos costes mínimos de lo que es el trabajo de selección que tienen que hacer en las propias ganaderías, y que mucha gente pues no se plantea ni pedirlo porque tienen que estar durante un compromiso de 5 días.
aquí nos bastaría con que hubiera un plan serio de actualizarlo con el IPC anual. O sea, desde que tenemos estas ayudas, porque eso es un poco lo que deberíamos de perseguir en todos los ámbitos de costes y de incentivos estructurales que podemos tener en el sector. Pero vamos, aquí hay para todos. O sea, por ejemplo, hay un diferencial en la ayuda asociada que ha puesto en marcha el Ministerio en el vacuno de carne a los libros genealógicos y a lo ovino no lo ha puesto. Y lo podría poner perfectamente de la forma que está ahora articulado toda la gestión de la identificación individual de los animales en el río. Y no la ha puesto. Ha puesto un 10%, que es poco, pero todo nos ayuda a poner en valor el trabajo ese de mejora genética que al final hacen los ganaderos para la sociedad. Del grupo nuestro de raza aragonesa salen entre 500 y 600 machos todos los años a ganaderías que son de raza que no están en el programa de selección, y eso al final pues es difundir la mejora, que en muchos aspectos de los que trabajamos, pues con las ferias, con las subastas y por ahí lo podíamos trabajar más y se apoyaran más y de otra forma. Y sobre todo hay una cosa que está clara, o sea, hay que apoyar al trabajo hecho y al resultado, y eso es una máxima que tendríamos que llevar a fuego todos, los ganaderos, las asociaciones y las administraciones, porque sin trabajo no tiene sentido ni los centros tecnológicos, ni los programas, ni al final el resultado de la propia actividad y la selección, ¿no? Una de las conclusiones que sacaron también, o que se pudieron extraer de Voltaña, fue, al menos que muchos de ustedes comentaban, y también gente que participaba en el público, que mucho ganadero era también hostelero, o que había una relación entre el ganado y luego el comercio, y que también ustedes demandaban que en muchos puntos de las zonas de influencia donde están estas razas autóctonas, en los negocios de hostelería no se sirve ese tipo de carne, incluso se desconoce ese tipo de carne. Sí. Bueno, voy con esto, casi voy a comentar un poco lo que han dicho ellos. Sí, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con José Manuel, porque necesitamos más apoyo a las razas autóctonas, y además es que estamos bajando censos, yo creo que estamos todos bajando censos, y claro, es un poco ese incentivo que necesitan los que de verdad están trabajando, que al final dices, los que más mejora genética están haciendo dentro de nuestras asociaciones es casi por amor al arte, porque están haciendo un favor al resto de explotaciones. Está muy bien que cobren animales que son de raza autóctona, pero el que de verdad está haciendo buena mejora genética y está vendiendo genética, esta gente tiene que tener un plus. Tiene que tener un plus por todo el trabajo que hay detrás, que es muchísimo, es perder mucho tiempo para ellos, aunque luego se ha ganado satisfactoriamente, pero económicamente no tiene unas compensaciones tremendas, porque hoy en día el ganado no vale tanto como antiguamente cuando se hacían las ferias hace 30 años, ¿no? Y luego con lo que comentas que comentamos ahí en Voltaña y eso, pues sí, bueno, nosotros llevamos un proyecto de cooperación hace unos años sobre el autóctono y sostenible. Nos estuvimos moviendo para que la gente utilizase el sello, que si tal, que si la pirenaica, que si las razas autóctonas, y bueno, la conclusión es que primero los cocineros y los carniceros en los pueblos ya no están comprando canales completas, están comprando piezas. Entonces, claro, si quieren piezas y solo quieren chuletones y vienen los turistas y solo comen chuletón, para abastecer eso hace falta mucho material, que también se podría hacer, pero tendría que haber una estructura seria en la que se pudiese disponer de eso. Entonces es algo muy complicado. Insisto, agroalimentación y ganadería que esté un poquito más compenetrado, que realmente las empresas agroalimentarias vean el beneficio de tener carne de raza autóctona, porque es que si no se nos escapa todo. Y que el turista también pues sepa y pregunte que si está comiendo algo de aquí o no. Luego si les mienten ya eso ya... Sí, antes de seguir comentando el tema de si sabemos lo que comemos cuando... Bueno, habéis hablado de ayudas individuales.
Nosotros gestionamos las ayudas a las entidades. El otro día estuvimos hablando de esto en Voltaña y, bueno, afortunadamente a nosotros no nos sobra en nuestro reparto de las ayudas a las entidades. Sé lo que me vais a decir, que tendrían que ser muy superiores. Vale, lo que sí que es cierto es que en Aragón en los últimos años hemos incrementado esa dotación. Sé lo que me vais a seguir diciendo, que no es lo suficiente, pero es así. Objetivamente nosotros hemos incrementado significativamente nuestro apoyo a las entidades. Es cierto lo que estáis comentando, que quizás la línea de arreglos genéticos no ha cubierto a todos los ganaderos, y eso es algo que ha quedado ahí y que esperemos que algún día se pueda subsanar. Y respecto a las ayudas a las entidades, las ayudas colectivas, tanto la nuestra autóctona financiada por fondos FEADER y por fondos propios del Gobierno de Aragón, como la ayuda a razas amenazadas, financiada en nuestro caso únicamente por fondos finalistas del MAPA, están ambas en periodo de modificación. La orden de bases nacional se está modificando, está en proceso de modificación, y nosotros en el ámbito de Aragón, tenemos que, porque la vamos a incluir ya dentro de la nueva PEPAC, todavía estaba dentro del PDR anterior, la vamos a modificar de cara al año que viene. Y tenemos que pensar que los criterios de concesión van a ser muy objetivos, se van a basar en tema de filiaciones y en tema de banco de germoplasma. Y ahí es donde todas las asociaciones, que ya lo estáis haciendo, pero va a exigir todavía un esfuerzo suplementario. Y va a ser así, va a ser porque objetivar los baremos de concesión de las ayudas es muy complicado, y en este caso tenemos esos instrumentos para poderlo hacer. Carlos, habla. No, con el tema que comentas, Jesús, es que, ahora estamos entrando en el tema de genómica y realmente el costo de la genómica es superior a lo de los genotipados. Con lo cual, vamos a necesitar una aportación mayor de presupuestos desde las asociaciones para poder llevar a cabo la genómica. Y de hecho yo estoy sacando presupuestos de proyectos de investigación, de otros sitios, para poder empezar a hacer genómica, porque nosotros también, y algunos ganaderos tienen ganas de meterse en genómica. Pero claro, es que se nos pide eso, pero no hay presupuesto suficiente para poder tener todos los animales en genómica. Y sobre todo, no solamente por pagarlo, sino la logística de llevar a un compañero o irme yo a Cantavieja, a Insa, Sobrarbe y zona de Jacetania, que son un montón de kilómetros, y hay que ir en una época muy determinada, porque los animales hay que cogerlos cuando hay que cogerlos, ¿no? Entonces, que nosotros desde nuestra asociación y desde la Confederación tenemos ganas, pero es que no hay suficiente personal ni suficiente residuo económico para poder pegarle un empuje, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, voy a volver claro, luego al final de eso, voy a ir rápido un par de cosas. Lo primero, volviendo al tema del consumo de nuestros productos, ¿no? Y bueno, aprovechando que está aquí, le quiero agradecer a Saja, a Ramón, ¿no? Que fue la primera vez que hicimos dos actos. Ramón Solanilla, secretario general de Saja en Aragón, que está aquí, vamos, y le doy las gracias, enhorabuena, que es la primera vez que aquí en Aragón, creo, que hicimos en Huesca, ¿verdad? Hicimos dos actos. El primero fue muy pasado por agua, que lo desdibujó todo, pero el segundo que se hizo en Viescas, o sea, primero, bueno, se hizo al final en la INSA, pero con el tema del agua, las inundaciones, pues quedó peor o menos aparente, pero el segundo, que fue en la Feria de Viescas, pues sí que se hizo muy bien, en la cual se degustaron productos de nuestras razas. Y en Viescas funcionó muy bien y perfecto, y creo que tenemos que seguir haciéndolo en ese sentido. Pero, ahora vamos a hablar del sector oreca. El sector oreca es el mayor destructor de nuestro esfuerzo que hay en este mundo. Todo el sector oreca de este país. Hay excepciones honrosas, ¿eh? Y es más, cuantas más estrellas Michelin, más los destruyen, ¿eh? Esto es así. Y pues, no voy a decir nombres, no hace falta. Lo dije en Voltaña, Ricardo Serri, y lo vuelvo a decir hoy. Luego después, en privado, me lo reconoce, que es verdad. Hay excepciones honrosas, ¿eh? Quiero opinar también. Hay excepciones honrosas, además. Que si hace falta, digo hasta los nombres, que me da igual. Pero, o sea, no puede ser. O
sea, recientemente vi una prensa, un convenio que ha llegado a Ternasco de Aragón con la Asociación de Hosteleros de Huesca. Ya era hora. El que lo firmaba nunca ha comprado Ternasco. A ver si a partir de ahora compra Ternasco. ¿Sabes? Entonces, esa es la parte que nos falta. Y yo lo llevo pidiendo a la Administración, al Departamento de Agricultura, Alimentación del Gobierno de Aragón, muchos años llevo pidiéndolo, que nos ponga de acuerdo entre Loreca y nuestro mundo. Pero no hace caso. Claro, al final, ¿cuál es lo que funciona aquí? Factor precio. Y nuestros productos son más caros. ¿Vale? Y la restauración funciona a factor precio. Y es lo que hay. Muy poco, insisto, muy pocos ponen valor en el tema, ¿eh? Muy pocos. Hay excepciones muy honrosas, ¿eh? Pero tenemos un problema gravísimo con el sector Horeca en su conjunto, hoteles, restaurantes y colectividades, ¿eh? Y no le veo mucha solución si no se implica la Administración y, entre comillas, les obliga a firmar convenios o algo con nosotros para poder... Un ejemplo, perdón, ahora hemos recordado lo de el convenio que hay con paradores. Vale, perfecto, todos estuvimos a punto de hacerlo y no me arrepiento de no haberlo hecho. Y te explico por qué, por la rigidez, Monse. O sea, yo hubiera firmado un contrato el año pasado con paradores, ¿vale?, a precio fijo 2 años, que nos hubiéramos arruinado hoy, con el precio del vacuno hoy. ¿Vale? Claro, es que la Administración un contrato... No, esto no funciona así. Si quieres trabajar conmigo, trabajemos con precios mensuales o quinquenales, porque si yo hubiera firmado ese contrato en septiembre, octubre del año pasado, nuestra organización se hubiera arruinado, porque sabéis lo que ha subido los precios del vacuno, ¿no? ¿Vale? Porque no hubiéramos podido... Claro, yo a mis pagadores me hubiera pagado a 6 y yo tenía que estar pagando a 8 a mis ganaderos, por matadero. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas porque no puede ser, ¿vale? O sea, no ayuda eso, esa rigidez no ayuda. Y al final no acabaremos trabajando en ese sentido, ¿no? Ya está. Bueno, yo la verdad no tengo nada con los restaurantes ni nada, ni me van a invitar por la Filoa a comer hoy, ¿no? Pero quizá el punto de partida que tenemos en el Ternasco es un poco distinto, ¿vale? Porque es un producto muy cultural y bueno, aquí antes cuando íbamos a las carnicerías a buscar cordero decíamos, póngame 1 kilo de carne. Y ya sabíamos que carne era el Ternasco y lo demás pues era pollo, tocino, todas esas cosas, ¿vale? Entonces quizá ese arraigo pues nos lleva a una situación un poco distinta, no sé, lo digo porque se ha hecho en restauración y es un tema que hay que trabajar desde las escuelas hasta el consumidor, pero tenemos aquí un cordero que es extraordinario en Aragón, al margen del que esté diferenciado como Ternasco de los otros corderos, el que proviene de aquí es un producto extraordinario. El Ternasco lleva el añadido de que no lleva más grasa de la normal, de que tiene la coloración de la canal, de que se ha controlado la alimentación y la explotación, de que la raza se controla de las 4 razas que tenemos productoras de Ternasco de Aragón. O sea, eso lleva ese control, ese añadido, ¿no? Pero, por ejemplo, el lunes se va a fallar el mes del Ternasco asado y hay 100 y pico restaurantes de todo Aragón que han participado con su plato. Hay más de 52 propuestas que van a ser reconocidas, aparte del ganador, que esta mañana he preguntado, oye, ¿quién ha ganado? Y me dicen, no te lo puedo decir porque te tendría que matar después. Yo digo, que no me interesa, no me lo digas, porque para que no lo digas. ¿Ese Ternasco que está en los restaurantes, quién lo paga? ¿Lo pagan ellos o lo aporta la denominación? Hay una colaboración, hay una parte que... Esa es una pregunta clave. Que está dentro de la campaña de la carne rosa y hay otra parte que lo ponen los restauradores. A ver, los restauradores cuando hacen algo especial... No, una parte. Los restauradores cuando tienen que poner algo especial también hacen su parte de inversión. Primero porque quieren y después... A ver... Después está el tema de los bocadillos. Pues hace 15 años tú ibas por Aragón, pides un bocadillo de Ternasco en un restaurante y pues no lo sé. O sea, igual te dirían, pero que te ha pasado algo, te ha dado algún golpe por ahí. Ahora, aquí en Zaragoza tienes decenas de bocaterías que en la carta tienen bocadillos de Ternasco Aragón. Quiero decir que la restauración es un aliado que tenemos que llevarlo de la mano y de partida hace falta pues agrupaciones que vayan a poner en valor el producto y no solo a especular, porque claro, ir a especular en plan de lo tratante, pues a ese lo que le importa es el dinero,
lo que me queda por cordero y tal. Pero cuando estás pensando en el sector, hay que pensar en poner en valor ese producto y en diferenciarlo. Y esa apuesta no la va a hacer nadie que quiera especular con esto. Antes de nada, están citando a Monse, bueno, pues es Monse Castellanos y es miembro de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que está también aquí presente con nosotros. Estoy mirando el reloj, quedan 15 minutos. Hemos abierto también ese melón, sí, señor Cáncer. Anticipo ya, le dejo participar a usted, anticipo ya, porque el señor Fantova estaba haciendo referencia a que restaurantes de Zaragoza, el Ternasco restaurante de Zaragoza, pero claro, yo creo que el problema puede ser para otras asociaciones a lo mejor el trasladar su producto a los restaurantes de Zaragoza y que el ámbito a lo mejor en determinadas zonas del Pirineo, en zonas de la provincia de Teruel, zonas de la provincia de Zaragoza, tengan acceso a ese producto. Dejo este tema sobre la mesa, señor Cáncer. Bueno, pues, ojalá el vacuno en Aragón lo tuviera tan claro como el Ternasco, es otra historia. Bueno, ya. Bueno, bien, vamos a dejarlo. El otro día que estábamos en Sobrarbe, comenté que también coexisten muchas marcas y eso tampoco ayuda. Concretamente en Sobrarbe, ¿cuántas marcas de carne de vacuno hay? Muchas. Hace un momento he comentado que con las órdenes, con las modificaciones de las órdenes de bases y demás, se van a priorizar el tema genético, el tema, bueno, lógicamente, el tema banco de germoplasma, pero también se va a priorizar el logo raza autóctona que promueve el Ministerio. Muy bien, vale, pero yo como consumidor, cuando voy ya no hablamos de la formación del restaurador, que está saliendo aquí. Como consumidor, cuando voy a hacer mi compra, ¿a qué me enfrento? Al logo en su caso, de la raza autóctona, al Ternasco de Aragón en su caso, que creo que lo vemos todos. En el caso de Sobrarbe, por ejemplo, Pirinera, Valle de Broto, etcétera, etcétera. Bueno, pues no sé, también lo planteo, igual homogeneizar un poco todas las marcas. Bueno, yo quería comentar al hilo del tema de cómo llegamos al consumidor. También depende un poco de los territorios. Hay que diferenciar el consumidor habitual, fijo, y el ocasional, guión, una vez en la vida. Nosotros que trabajamos nuestros ganados y nuestros ganaderos están en el Pirineo, bueno, que es lo que salió a relucir el otro día en Voltaña. Claro, nosotros nos encontramos con el Sobrarbe, parte de Ribagorza, que es como un ecosistema distinto, porque no hay un monocultivo turístico brutal y arrasador como es el que tenemos en nuestros valles. Alto Gállego y Jacetania, pues bueno, el ganado prácticamente estorba y la conexión que hay entre productor y restauración es nula, absolutamente nula. Y lo que le dan de comer al que pasa, pues no tiene mayor importancia, mientras pague, porque probablemente no va a volver nunca más. En un porcentaje muy elevado. ¿Qué pasa en el Sobrarbe? Pues en el Sobrarbe, bueno, pues no hay este monocultivo, hay una economía diversificada, muchos ganaderos pues tienen habitaciones, tienen un restaurante, tienen un bar, entonces hay una conexión más importante o más intensa entre el sector ganadero con el sector terciario. En nuestro caso, pues tenemos varios ganaderos que tienen sus restaurantes. Ahí estaba con uno de ellos, pues bueno, me comentaba que gastaban 200 corderos al año y 60 o 70 cabritos en su restaurante, y que la gente notaba la diferencia. O sea, apostaban por la raza tensina porque el plato se diferenciaba. Y esto es lo que hay que ir. Pues son establecimientos con gente bastante fija, con clientela fija y que marcan un poco la diferencia. Yo creo que este es el objetivo, y si lo hacen estos ganaderos nuestros, hosteleros ganaderos, pues yo creo que también lo podía hacer, podía tener mayor implicación el sector, vamos a decir, a pie de pista, que lo tiene más fácil. Pero no, la implicación no es muy grande. Entonces yo creo que es diferente a lo mejor el consumidor de barrio, de Zaragoza, pues que va a hacer la compra, al súper, tal. Nosotros acabamos peleando en otro campo de juego. ¿Y qué pasa? Pues que nuestros productos se van a otros sitios. Nosotros con el tema del leche al tensino, que tenemos una marca de calidad diferenciada desde hace muchos años,
que tiene aceptación, pues ¿a dónde va? Pues al País Vasco. País Vasco y Castilla y León, que nos los quitan de las manos. Y aquí pues nos quedamos viéndolas venir. Bueno, no sé, yo por alusión al tema de Sobrarbe, la verdad es que es envidiable lo que se hace en esa comarca, porque... ¿Puede tener algo que ver también la presencia del matadero? Un sí, matadero hombre, claro. En la zona... Sí, tiene un matadero municipal, pero el matadero tiene mucho que ver, tienes razón. Porque, pregunto, desde... Sí, porque ese matadero municipal, la verdad es que desde que... además se registró como en ecológico, o sea que está autorizado para poder matar en ecológico, y cada vez se van matando más animales en ese matadero. O sea, que ha habido un impulso bastante bueno con el matadero, la idea. En otras comarcas también tenemos matadero y se mata para afuera. Ya, lo que pasa es que en el Sobrarbe, todo lo que se mata en Sobrarbe se queda en el Sobrarbe. Y es curioso porque la última ferieta que hacíamos como un paseillo por los lotes y yo iba explicando a los consumidores así en general, porque la gente que va al final no son ganaderos, hay muy poquitos, pues iba explicando un poco cada lote y en muchos lotes veía los de San Vicente de la Huerda, ganaderos que tienen su restaurante y ponen su cordero, otra chavala que pone el queso. Entonces eso se ve mucho en el Sobrarbe, pues porque es otro rollo, no es la zona del esquí de que hay el boom y luego desaparece, sino que tiene como un turismo como más sostenido durante el año y apoya mucho que hacen un montón de ferias. En el Sobrarbe están continuamente haciendo ferias, que el pinchacubas, que lo de la morisma, que tal, ¿no? Entonces yo creo que por ahí a lo mejor son ejemplos a seguir, ¿no? En pequeñas ganaderías el que se siga como una economía circular. Yo hago mis animales, yo los sacrifico, tengo la carnicería de tal, tengo mi restaurante. Claro, ese es un modelo ideal para no depender de las grandes economías o de las grandes empresas, ¿no? Yo creo que, como ha dicho Ricardo, estoy totalmente de acuerdo. El turismo, sobre todo de nieve, en el Valle del Aragón, Jaca, ¿no?, hacia arriba, y donde es todo el Valle de Tena, pues eso... Hay que reconocer que genera mucha economía, mucho PIB, mucho movimiento, pero no sé, ¿cuánta gente debe pasar allí por las pistas de esquí de Aramón? ¿1 millón de personas? ¿1,5 millones? Más, no, más. No, 1 millón pasaban por el Parque Nacional, 2 millones, que es lo que van a esquiar en todo el grupo Aramón. Bueno, pues 2 millones que no conocen nuestras carnes. En su día vosotros teníais, bueno, de GP hubo un convenio, ¿verdad?, con el grupo Aramón, o algo teníais en los hoteles. Yo lo he intentado firmar y no ha habido manera. El grupo Aramón, de Aragón, 50... De Cerler, bueno, ya, yo también he hecho espetos de carne un año, me acuerdo, con el vasco. Pero hay no hay restaurantes que gastan... No hay manera de poder firmar un acuerdo con el grupo Aramón para que la carne sea de aquí. Pero cuando vienen los directivos o tienen alguna visita importante, ¿te llaman? No, tampoco. ¿Tampoco? No, bueno, no me llaman. Pues bueno, soy más afortunado. O sea que esa parte yo creo que distorsiona mucho nuestro mundo, sobre todo, bueno, el Valle de Benasque, sobre todo, ¿verdad? Valle de Benasque y el Valle de Tena y bueno, el Valle de Aragón, el esquí, pues ha destrozado muchas cosas. Entre ellas la ganadería, que somos, como dices tú, somos un parque temático, ¿no? O sea, en esos 3 valles somos un parque temático. Es un cambio de usos del territorio. Ahora mismo hay zonas que han apostado por un sistema que es excluyente, realmente, que no debería serlo, pero que, bueno, pues con la gestión por parte de las entidades locales y tal, pues acaba siendo excluyente. Nos quedan ahora mismo 8 minutos haciendo referencia a lo que estaba comentando del turismo. Nosotros tenemos en Aragón Radio una compañera que es de Cerler y muchas veces nos cuenta que a los de Zaragoza, los que subimos de Zaragoza, nos llaman las 3 P's. Paseo, pipas y pa' casa, que no terminamos gastando, que cuesta a veces dejarse. ¿Cómo? Que no te he oído. Las 3 P's: paseo, pipas y pa' casa. Te comes unas pipas y pa' casa, que no llegas y terminas soltando el poco gasto. Tampoco ayuda a la restauración de esos valles, porque muy cara y poca calidad. Yo como zaragozana hay que reconocer que todo el turismo que viene de Cataluña y del País Vasco y de Navarra, el poder adquisitivo es mucho mayor que los zaragozanos que van hacia el Pirineo, y eso lo hemos visto desde toda la vida. O sea que íbamos ya de críos con el coche cargado, pues porque económicamente no se tenía ese poder, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que eso no sé. Yo creo que eso también ha cambiado algo.
Sí, O sea, ahora sí. Ahora Claro. el consumidor buscamos, me pongo en el lado del consumidor, pues una cosa que te haga, vas a Cantavieja y dices, hostia, pues aquí en el restaurante, que igual es polaco, el bistec que te clavan, no pasa nada, te lo comes y le preguntas al camarero con humildad y con cariño, oye, esta ternera es de aquí, y depende cómo te diga, sí, de aquí, y dices, me parece que no, ¿verdad? Pero por lo menos, o sea... Fue una pena, en el maestrazgo hubo una marca del maestrazgo, de vacuno de maestrazgo, y al final cayó, y la verdad es que... Yo creo que es un trabajo que se ha hecho mucho ya, pero que no hay que dejarlo estar, o sea... Es fundamental. El tema de la alimentación cada vez tiene más reconocimiento. Sí, sí. Y ahí tenemos que estar con las razas autóctonas sí o sí. O sea, Sí, pero claro, yo creo que yo no ahora doy hablando de abasto, Aramón y tal nos hemos desviado un poco de la cuestión. Es que hace un momento Ricardo nos acaba de decir que el tensino, el echal tensino, os lo quitan de las manos en el País Vasco. ¿Vale? Pero el Valle de Tena y el Valle de Aragón está petado de turismo vasco, fiel, que tiene residencia. ¿Por qué no se le ofrece eso? En Viescas, que yo estoy ahí todos los fines de semana, ¿dónde como yo le echa el tensino? Vale, pues eso. pues tenemos un área de mejora cojonante. En ningún sitio. Área de mejora. En el Sobrarro igual sí. Bueno, yo es que pienso que volvemos un poco a modelos de negocio. Yo pienso es que yo me acuerdo con el grupo líder de vuestro de allá arriba en Jaca, y ahora 15 años estuvimos hablando de desarrollo del modelo de negocio. Esto cada hotel, cada restaurante y cada ganadería, eso. Lo que hay que buscar es la colaboración en toda la cadena de valor en modelos de negocio coherentes. Quiero decir que a veces nos quedamos mucho, tenemos un gran patrimonio en la genética, nos gastamos en tecnología lo que no hay en los escritos y nos podemos gastar y es una presión cada vez mayor porque la tecnología lo que nos va a hacer es mayores economías de escala. O sea, no tendremos más ganaderos, pero podrán producir más y más cómodamente, como decía Ricardo. Pero lo que yo pienso, somos un poco incoherentes. Y ahí no me gusta generalizar, hay de todos. Yo ayer viví una escena de un señor que le preguntaba en un stand que se quería poner voy a poner una granja por si sigo adelante, y era en una provincia que a casi 2 kilómetros había un concepto de calidad diferente que sí lo reconoce el mercado. Quiero decir, acabó con un proyecto de negocio del doble de la dimensión de la explotación que había, con casi la compra hecha los próximos 5 años, y no se aferraba al concepto de calidad, sino que era un arrastre del concepto de valor del propio concepto de calidad. O sea, no entró en el concepto, con lo cual hay sitios en que las ganaderías extensivas están ganando mucho dinero, hay ganaderos nuestros que están ganando dinero. Lo que tenemos que buscar es modelos coherentes y que a veces no salgan del resurgir. No va a ser el gobierno ni Aramón quien te va a resolver esa integración. Tenemos que ser las viabilidades de buscar coherencia en modelos que ofrezcamos cosas diferentes y que gane el de arriba, el de abajo, y a veces los hemos encontrado, y aquí en algunos temas, en temas ecológicos, con que ha habido especulación entre los eslabones de la cadena de valor, entre nosotros. Y si no hay coherencia, mal. Pues cumplimos ahora 1 hora y 28 minutos, no vamos a tener tiempo para más. Decimos que no queremos pasar nunca de los 90 minutos, lo que sí que nos comprometemos desde Aragón Radio, desde estos monográficos, lo que pasa en el campo, es volver a hablar de razas autóctonas, citarnos para una próxima ocasión. Siempre es mejor quedarse con ganas. Ha quedado muchos temas sobre los que debatir, sobre los que tratar. El relevo. ¿El qué? El relevo generacional, bueno, y tantos otros, y seguir incidiendo en el tema de la hostelería, sobre todo esa marca de la que, o una marca fija, una marca de referencia. Como digo, son muchos temas los que han quedado pendientes. Nos quedan, por suerte, muchos monográficos de lo que pasa en el campo, con lo cual repetiremos de nuevo para poder seguir hablando acerca de
de Ganado y Razas Autóctonas de Aragón. Agradecer a Jesús Cáncer, director del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Laura García, veterinaria y secretaria técnica de la Asociación Aragonesa de Ganaderos de Bovinos de Raza Pirenaica ASAPI, a José Manuel Macarulla, también el secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña, Ricardo Azón, secretario técnico de Atura, la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de raza churratensina, y de Aracrapi, de la Asociación Aragonesa de Criadores de Ganado Caprino de Raza Pirenaica, Enrique Fantova, director técnico de Oberagón Grupo Pastores, y José Antonio Domínguez, gestor de negocio agrario en Ibercaja. Su participación y su presencia hoy aquí con nosotros. Ya saben que estos monográficos los emitimos a través del podcast de Aragón Radio, y que también los pueden seguir a través del canal de YouTube de la Radio Autonómica de Aragón Radio. Lo dicho, gracias a todos, y queda pendiente una próxima ocasión y probar el chuletón. Decir que si realmente es chuletón, repetir y probar chuletón del Buero. La cocinaremos y la pondremos aquí en directo. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Gracias.